Muy buenas noches a todos, felices fiestas, una feliz Semana Santa a quienes así celebran y próximo Hag, Pesach, Kasher Besameach a quienes celebraremos la fiesta de Pesach. Eh, Brevemente, como aperitivo de hoy en 8, tendremos a Dani Rothstein, de New Jersey, residenciado en Mallorca desde hace algún tiempo, director de Limud Mallorca, y quien hizo el documental que presentamos aquí en el hotel hace 2 semanas sobre la historia de los chuetas, los marranos de Mallorca. Nos va a contar sobre sus experiencias, nos va a mostrar algunos clips de su documental y seguramente algo más del proyecto que está realizando en estas latitudes. La noche de hoy me da particular gusto darle la bienvenida a mi querida Adriana Cooper, honrado por también poder compartir con ella el segundo aniversario de este blog, de este espacio que nos reúne a todos acá los lunes. Lunes desde hace año y medio, pero ya 2 años con artículos. Así que también invito a todos a pegarle una repasadita. Hay más de 400 artículos, hay 100 videos. Entre el tubo hay como otros 70 más en camino y por acá seguiremos. Así que qué bonito festejar los 2 años con Adriana, a quien conozco desde hace como unos 6, 7 años y admiro por su trabajo. Y hoy nos va a tratar el tema de la fuerza de las historias en tiempos sensibles, algo muy relevante en estas épocas turbulentas que vivimos. Adriana es columnista del Espectador, periodista en Vivir en el Poblado, se ha dedicado últimamente y especialmente a temas de cultura y de educación. Tiene una maestría en estudios sobre Israel y Medio Oriente y cursos de religiones y creencias de la Universidad Hebrea de Jerusalén, corresponsal de noticias para varios medios periodísticos en Latinoamérica, trabajó algún tiempo en el Colegio Herzl en Medellín y la tuvimos en Limud, Bogotá, hace los años que la conozco. Mi querida Adriana, el foro, los micrófonos son todos tuyos. Gracias por acompañarnos esta velada. Buenas noches a todos, Jack, por esta invitación y por sacar un ratico de su día para estar aquí. Cuando Jack me invitó, me propuso que pensara en un tema interesante. Entonces yo estuve pensando mucho de qué hablaba. Dije, yo, ¿será que hablo de religión, hablo de política, de los temas que me toca a veces en el trabajo o temas que simplemente me gustan? Y pensé un poquito como el momento que estamos viviendo y en algo que me ha traído hasta este momento y hasta este día, y son las historias. Voy a empezar entonces por el principio. Si yo le pregunto a cada uno en qué tipo de casa creció y qué hacían cuando se reunían todos, cada uno se imagine, se va a devolver en el tiempo, a lo mejor a una mesa de naipes, o a una mesa de trago de pronto en la casa, o a una mesa donde estaban todos comiendo. Bueno, pues en la casa mía, por el lado de mi papá, la reunión era para contar historias. Entonces se saludaban, comían y se podían quedar 4 y 5 horas contando historias. No había naipes, no había nada. El que no aguantaba ese ritmo, pues obviamente buscaba su salida, o al que no le gusta conversar mucho, o al que no le gustan los detalles. Mi papá, por ejemplo, era un hombre que contaba las historias con tantos detalles que te podía describir el señor, estaba pasando algo y contaba que en ese mismo momento iba alguien atravesando la calle y que tenía una camisa, a veces eran como unas ventanas de las historias,
que la gente a veces se desesperaba. Entonces, ¿qué pasó eso? ¿Qué pasó con eso en mi vida? Que nada, yo crecí escuchando historias, entonces ya cuando me llevaban a otras casas y veía a la gente jugando cartas toda la tarde, apostando, yo me pegaba unas aburridas porque me hacía falta eso, ¿cierto? Lo que uno crece viendo en su casa. Cuando ya empezó a correr el tiempo, a mí me empezó a gustar mucho la clase de español. Y claro, pues porque había que ver esas historias cómo se arman y cuándo las va a escribir uno. Y ya cuando terminé la carrera, me salieron 2 carreras como de las opciones de la universidad, así más no, opcionadas. Entonces, la primera era bibliotecología, pero obviamente en mi casa me dijeron, ¿cómo te vas a terminar metida en una biblioteca vos todos los días? No, yo también pensé, yo dije, sí, como que no. Entonces ya después estudié comunicación social, que también me dijeron que qué iba a hacer con eso y para qué eso, pero bueno, al final yo terminé en comunicación social. Cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en un periódico local y cuando ya llevaba más o menos 2 años, me fui para Israel a estudiar y a estar en un kibutz. Yo trabajé en un kibutz en Israel, en el norte, Dalia. Allá me tocó estar en la cocina de voluntario un mes y ya de ahí, pues, entre unos cursos y los otros, pues volví a Colombia. Y ya después me regresé a Israel, ya a estudiar una maestría. Nuevamente las historias volvían a tener protagonismo. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando uno trabaja como periodista, pues tiene que contar qué está pasando, suena obvio, ¿cierto? Sin embargo, las historias no son tan sencillas como se ven a veces, porque el ser humano juzga, el ser humano saca conclusiones, uno intenta que los demás resuelvan el problema como uno lo hubiera hecho y resulta que no, es otra vida, otra historia. Entonces, digamos que fue un país muy demandante porque, por ejemplo, yo estaba en la calle, oía la palabra, yo en esa época estaba trabajando, les estoy contando un poquito de mí para ya entrar como más de lleno en el tema y también para que ustedes conversen conmigo. Tengo esta mesa también llena de libros, que son libros que yo recomiendo y que no solamente recomiendo para el que se dedique a esto. Saber contar historias sirve para todo, para los negocios, para la medicina, para solucionar problemas. Y es algo que ahora venden mucho en esos cursos que están viendo ustedes por ahí, storytelling, que son interesantes, tienen muchas herramientas, pero que realmente esos cursos lo que están reuniendo es toda esa sabiduría del que sabe contar una buena historia. Entonces, cuando yo estaba en Israel, me tocaban temas complejos. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba marcando las tarjetas para el matrimonio mío. Aquí les voy a contar también por ahí historias mías. Pues yo ya me divorcié, pero en esa época estaba repartiendo las tarjetas y en esa época escucho la palabra pigúa, que significaba atentado. Pues imagínense yo qué hice con esas tarjetas de matrimonio. Yo metí eso, yo no me acuerdo en qué bolso, en qué sobre, cómo fue, y yo arranqué, porque yo era corresponsal de varios medios acá, antes yo no podía salir tarde con eso. Y llego yo al lugar del atentado, había un hombre bomba, se había explotado en el bus 19, que es un bus que recorre unos barrios todos bonitos de Jerusalén, Rehavia, la casa del presidente, esos barriecitos de Jerusalén tan lindos, se había explotado por ahí. Y cuando yo llego al sitio, lo primero que veo es una periodista de una cadena británica maquillándose, con el bus atrás explotado, y pregunta a la periodista, ¿yo sí me veo bien? No, ustedes no saben, yo era en una impresión, yo decía, ¿cómo así que alguien pendiente del maquillaje en una cosa de esas? Pero ya después con los años entendí, esa era ella, esa era la forma de ella de relacionarse con eso, ¿cierto? Pues alguien dirá, no, yo no me hubiera fijado en eso, pero pues hay de todo, ¿cierto? Ya con el tiempo, entonces volví otra vez aquí a Colombia y me dediqué a trabajar un tiempo en el Colegio Teodoro Herzl de la comunidad judía. Y ya pues después de una temporada larga el año pasado volví a salir y estoy ahorita otra vez trabajando en medios de comunicación. Con los niños, por ejemplo, también trabajé en un colegio en Israel, descubrí que algo que es muy judío y es muy potente y es el poder de una buena historia, que eso no tengo yo que decir demasiado. Si ustedes, aquí tengo por ejemplo la Gadá, tengo la Gada y tengo también la Megilat Esther. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la Megilat Esther, que yo ahora la estaba estudiando antes de esta charla, según la Megilá, ¿qué característica tenía Esther además de su belleza? Tenía una capacidad de contarle relatos al rey todas las noches. El rey lo tenía todo, tenía mujeres, tenía castillos, tenía comida, tenía entretención, tenía de todo, pero pues ya cuando una persona llega a su punto máximo, pues ya necesita un poquito más. Entonces digamos que Esther se convirtió como en la Sherezada judía. O sea, si ustedes ven las 1001 noches,
¿Mil y una noches de qué? Mil y una noches de historias. O sea, yo no sé si hay aquí, de pronto ya que ha viajado tanto, puede que haya alguien más, haya viajado a Estambul y haya visto las casas de los sultanes y todo lo que eso había adentro, mundos completos allá adentro. Lo mismo, no era judío, pero tenían, los sultanes tenían todo en el Imperio Otomano, más les sobraba. Entonces, digamos que, ¿qué venía a ser la diferencia? Una persona capaz de contarle al rey algo distinto a lo que escuchaba todos los días. Yo les voy a contar algo que pasó aquí en una fiesta social en Medellín que me llamó mucho la atención. No hablo mal y no juzgo, pero ustedes saben que vivo en una ciudad donde, pues en general el mundo va hacia eso, pero vivo en una ciudad donde la estética es muy importante. Entonces, digamos que aquí hay cirugías para todos y para todos. O sea, simplemente ya la gente necesita tener su dinero y aquí está listo. Entonces, me tocó estar en una de esas reuniones a las que a uno lo invitan y que tiene que ir por temas de trabajo. Y llegó una mujer muy bonita y estaba hablando con mucha gente y bueno, un corrillito, un circulito. Cuando al rato apareció una señora pues como más común o más desapercibida, ¿sí? Sin entrar pues como a decir quién más bonito o quién no, pues porque eso es relativo. Y en cuestión de segundos ese corrillo empezó a crecer y a crecer y a crecer y no entendíamos qué estaba pasando, pues al final yo me acerqué y yo dije, ¿qué estarán entregando? ¿Qué estará ocurriendo aquí? Pues realmente lo único que ocurrió ahí fue que la señora fue tan buena conversadora que se llevó casi la mitad de la fiesta para ese corrillo. Ella no se lo propuso, fue un talento innato, fue algo como que ella tenía, ¿cierto? Entonces digamos que ahora nosotros que estamos en una época electoral o en una época de tantas noticias, realmente ¿quién puede hacer la diferencia? Si ustedes miran, y no hay necesidad de entrar en detalles, si ustedes miran, por ejemplo, los candidatos presidenciales, a la hora de la verdad, los que van a ganar o los que van a lograr mover la gente son los que logran llevar ese mensaje. ¿Ese mensaje cómo se lleva? Pues ya hablemos en términos éticos o menos éticos, gracias al poder de una historia bien contada, ¿cierto? El que logre contar un buen cuento. Si ustedes se devuelven a la campaña ancestral de Álvaro Uribe que ganó tantos votantes aquí en Antioquia, yo me acuerdo de esa valla que vendía, un señor donde se hablaba de un corazón grande y un sombrero bien puesto. Aquí tenemos un candidato que no se ha quitado ese sombrero campesino antioqueño por lo menos en 5 años y con eso ha movido de todo, el poder de un sombrero y lo que cuenta el sombrero. La gente cuando ve ese sombrero, ¿qué piensa? Mi abuelo, mi bisabuelo, la montaña, el trabajo, puede que sea verdad o no verdad, pero ahí hay un símbolo que está contando una historia y eso no se le puede negar a nadie. Las historias no son solamente verbales, y a eso ya lo enlazo con el otro tema, sino también lo que yo comunico, y uno comunica con todo, con la ropa, con lo que se pone o no se pone, todo está mandando un mensaje, pero no es un mensaje consciente, ni muchas veces uno lo interpreta consciente. Hace poco en un estudio, hace pocos más o menos 2 años, como recién pasada la pandemia, los científicos en Harvard y en otra universidad en Estados Unidos se pusieron a estudiar por qué la gente se cansaba tanto cuando tenías muchas videollamadas en un mismo día. Entonces se pusieron a hablar con la gente experta en lenguaje corporal, que a mí me encanta el lenguaje corporal, yo los estudios y todo lo que cuenta. Y descubrieron que como uno a veces en estos cuadritos no puede ver gestos chiquitos, nosotros tenemos los gestos grandes, ¿cierto? Gesto de sorpresa, de alegría, una sonrisa, de tristeza. Hay algo que se llaman microgestos, que son gesticos muy pequeñitos que yo emito de forma inconsciente y que ustedes leen de forma inconsciente también. Son como unos microcódigos entre los dos, ¿cierto? Ahorita voy a ver qué escribieron en el chat y respondo. Entonces, digamos que son como gesticos pequeñitos, ¿cierto? Yo soy malísima para fingir cosas porque, por ejemplo, a mí se me nota todo en la cara, pero hay gente que es muy maestra en eso, o sea, hay gente que es como, son casi, van como actores por la vida. Yo tengo un vendedor del periódico que eso vende lo que sea porque él se en película literalmente, entonces él es de una expresión a veces muy plana, pero digamos que los que somos a veces más salen los gestos más directos, entonces es complejo porque pues ahí está como la verdad, ¿cierto? Entonces digamos que todo comunica a la hora de las historias, los gestos, la ropa. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en las fotos, pero no juzgando si es más bonita o no, sino que yo, por ejemplo, cuando una foto no me gusta o no me genera resistencia, yo miro. Entonces yo digo, cruzó los brazos, los tiene abiertos, la foto salió muy oscura, salió frunciendo el ceño. Son como detalles que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comunicar un mensaje, ¿cierto?
Entonces, ese tipo de cosas me parecen muy importantes a la hora de contar una historia. Otra cosa que aplica, ya pasando de lo que es una historia en general, el poder y el lenguaje corporal, paso ya también como a la estructura de los relatos. Yo estuve más o menos 2 años en un taller de escritura aquí con un escritor que se llama Juan Diego Mejía, y aunque había gente muy distinta, había gente de los 20 a los 80 años con todas las tendencias que ustedes se imaginen, eso era muy bueno. Llegamos a una conclusión: generalmente si la historia empieza bien, ya capturó la atención de la persona, ¿cierto? O sea, si yo arranco con fuerza, ya tengo el doble de chance de que me sigan poniendo atención. Y eso aplica para todo, historias escritas e historias contadas en la vida real. O si usted, por ejemplo, tiene un negocio, usted por dónde va a arrancar y qué va a contar. Entonces, digamos que uno tiene ahí como un tiempo de gracia para ganarse esa atención. Mi mamá siempre me decía que yo no iba a tener una segunda oportunidad de dar una primera impresión. Entonces, como cuando uno está más chiquito, no creo que la mamá lo está molestando por todo. Entonces yo como salía, mi mamá siempre me decía eso en las primeras entrevistas: uno no va a tener una segunda oportunidad. Y ya con los años yo me he dado cuenta que eso es cierto, porque la primera impresión equivale al primer párrafo de una historia, ¿cierto? Digamos que es muy gracioso porque si ustedes le preguntan a la gente cercana de ustedes cómo se conocieron, la gente les va a contar cosas muy graciosas. Yo me imagino que, ay, ese día llegaste afanado y yo pensé, ese señor, ¿quién era? O sea, uno siempre se imagina como unas cosas muy resultado de lo que tenía puesto, del clima que había ese día, de cómo llegó uno. Y eso ya se supera con la construcción de una relación, ¿sí? Entonces, digamos que si uno tiene una reunión, tendría que poder preparar esa reunión. Yo hace poquito hablé con un amigo músico que ya conoce, que íbamos a ir a un concierto y tenía que ir a vender ella a una negociación muy importante. Entonces, digamos que yo solamente le di un consejo a él y yo: váyase, quítese las gafas y mire a la persona a los ojos. Entonces él me dice, como en serio, y yo, haga e inténtelo. ¿Por qué? Pues porque digamos que muchas veces cuando uno logra llegar y logra conectarse con la persona desde el principio, se construye esa confianza, no se siente como ese ambiente de mentira ni pose, ¿cierto? Entonces digamos que estoy aquí hablando de un poco desordenado, pero la idea es contarles a ustedes, o sea, una historia de qué está hecha, una historia, cómo se construye. La gente que a veces quiere escribir novelas o quiere escribir relatos y no tiene una formación principal, pues realmente ahí está uno de los retos, ¿cierto? Es empezar a armar esa historia y cómo la voy a armar, cuál es el punto más impactante o qué cosas también me debo ahorrar de esa historia que sobran y que no deben ser. Les voy a contar un poco mi experiencia, por ejemplo, en las columnas del Espectador y el Colombiano. Nos hemos dado cuenta que cuando el título de la columna genera curiosidad, se dispara por ahí 2 o 3 veces la lectura de los clics. Entonces ustedes dirán, ah, ¿en serio? Y yo, claro, el poder de un título, por ejemplo, si el título no genera curiosidad, suena aburrido, tiene palabras pesadas o tiene palabras que se remiten mucho, la gente pasa por eso. ¿Por qué? Porque además estamos en un momento donde la gente está muy ocupada con los celulares, donde hay demasiadas distracciones, entonces donde usted tiene el reto de ser sobresaliente y contar algo distinto, o sea, el reto aumenta. Cuando a mí me ponen a leer textos, yo siempre le digo a la gente, este texto que tiene que no tenga otro texto, ¿cierto? Piense a ver usted en qué se va a diferenciar. Aplica para los negocios, para las relaciones y para la vida. ¿Usted en qué se va a diferenciar? ¿Cuál va a ser el valor suyo? Cuando usted llegue a la reunión, la gente que lo está esperando y que lo conoce va a decir qué rico ahí llega fulanito o qué pereza ahí viene fulanito. Depende de usted qué historia se va a construir y qué historia va a transmitir. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que las historias no son un tema aleatorio. Hay gente que le sale de forma natural, como le salía a mi papá, porque mi papá no estudió de eso, o sea, pero mi papá tuvo un papá que contaba historias, entonces era como una cosa que se les veía, venía de ellos como replicando, ¿cierto? Alguien escribió aquí en el chat que le daba pesar, que Diana, muy triste, no escuché historias de mis abuelos, pero hoy en día mis nietos adoran oír historias de cuando yo y mis hermanas crecimos. Yo les voy a contar esto también. Yo tenía en el colegio Teodoro una persona que contaba siempre cómo había conocido al esposo. Vea, yo no les puedo contar a usted, yo esa historia me la he oído 10 veces, y si me vuelvo a encontrar la persona, vuelvo y la llamo y le digo, nena, contame la historia de cómo conociste a Sergio. Otra vez, vuelvo y pido que me la repitan, porque me encantan los detalles y me encanta la persona lo que me va contando, el tono también de la voz, ¿cierto? Hay
hay a veces personas que tienen unos tonos molestos y no es culpa de ellos, la verdad, es falta a lo mejor de trabajo de la voz, ¿cierto? Entonces digamos que un tono, los detalles que contó o lo que no contó, porque pues que a veces sí hay historias que lo dejan a uno ahí como con curiosidad. A veces también uno tiene que tener el cariño y el amor de saber cómo lidia con esas personas que no le tienen paciencia a las historias. A veces hay personas que necesitan saber el final para devolverse a los detalles. Pero ¿en qué acabó? Entonces uno les cuenta en qué acabó y se devuelve para que ellos estén tranquilos. No tienen la paciencia para eso, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, las historias realmente tienen que ver mucho también con esa parte de relaciones humanas. ¿Qué pasaría si la historia de la salida de Egipto no hubiera sido tan espectacular? ¿Ustedes creen que a lo mejor los niños la estarían oyendo o esperando tanto? Yo no sé. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora el viernes, perdón, tenemos la historia de Pesaj. ¿Habrá algo más espectacular que un señor que vaya a dividir el mar? Pues, o sea, esa foto es muy difícil para un niño o para un joven, esa foto es muy potente. Y miren la película El Príncipe de Egipto, cuando se paran ahí, ese mar sube de esos colores y todo, el faraón. O sea, entonces digamos que si ustedes se ponen a ver tanto dentro del judaísmo como de la cultura, hay historias muy potentes que no se olvidan precisamente por eso. Y también tiene que ver con la capacidad de uno de saber expresar lo que está pensando. Es un talento natural para algunos, pero es un talento que se puede aprender. Ahora, por ejemplo, en política, nosotros que sentimos acá en Medellín, y no quiero entrar a hablar pues mal de nadie porque no es la idea, aquí por ejemplo en Medellín se ha construido una narrativa últimamente con esta alcaldía del alcalde Daniel Quintero, en que los que no estamos de acuerdo con algunos temas de él somos todos uribistas, ¿cierto? Es como que están construidos, o sea, si usted no está de acuerdo conmigo, entonces usted es uribista y usted no quiere la paz, que tampoco está mal ser uribista los que apoyen acá, pues, o sea, simplemente les digo, es como la narrativa que se ha construido aquí en Medellín entre los que sí y los que no. Entonces, sin dirigir esta charla totalmente en política, es un poco también lo que ha pasado, por ejemplo, con Petro, ¿cierto? Es como esa narrativa entre algunos sectores que ya les va a llegar todo de la nada, sin esfuerzo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay una capacidad de contar historias muy profundas que va más allá de la realidad. Para ir entrando en temas de libros, ustedes todos tienen gustos diferentes. Yo les quería contar, por ejemplo, que esta capacidad de contar historias es algo que a veces es tan, no sé, ya Jack me dirá un poquito, pero por ejemplo aquí en Medellín pasa mucho que las familias paisas son mucho como eso, de conversar. Aquí hay un escritor que a mí me encanta, que para mí es de los mejores escritores colombianos que hay en este momento, se llama Tomás González. Tomás González es sobrino de Fernando González, un filósofo de Envigado, y tiene un libro acá que se llama La espinosa belleza del mundo, cuentos más que reunidos, y tiene unos cuentos que realmente uno, pues, independientemente de que trabaje con esto, no, se metió en ese cuento y casi que ni salió. O sea, a ustedes no les ha pasado que tienen un libro y no ven la hora que se acabe todo para volver a coger y ver dónde quedó. O sea, ¿qué tiene ese cuento? Una historia. Si ustedes ven la tarjeta digital que Jack diseñó para este evento, ahí aparecía una foto de un señor, y ese señor se llama Edgar Keret. Edgar Keret es uno de los escritores israelíes, a ver, yo se los escribo en el chat. Edgar Keret es uno de los escritores israelíes más populares en este momento. Y a mí me encantó él porque cuando yo estaba en Israel me encontré con un cuentecito que se llamaba El conductor de bus que quería ser Dios. Entonces yo dije, este título tan extraño que es, y era un conductor de bus que se creía Dios, o sea, él decidía a quién le paraba, a quién esperaba, a todos les iba dando pues como su lección de vida y todo. Una historia de 3 paginitas, nunca más me pudo volver a despegar de él. Todo lo que escribe lo busco, el que va para Israel le digo que me traiga un libro de Edgar. ¿Y por qué? Pues porque son 2 o 3 historias llenas de creatividad. Uno de sus cuentos en hebreo es de un par de personas que regresan del infierno y cuentan eso como era, y salen por un hueco de la tierra. ¿A quién se le ocurre eso? A él. Entonces, digamos que historias muy corticas, llenas de potencia, que para mí son muy importantes. Ya en temas más psicológicos y más terapéuticos, las historias también sirven para sanar problemas o para generar preguntas. Cuando uno habla con la psicóloga, por ejemplo, cuando uno habla con los psicólogos, yo tengo niñas chiquitas, entonces tengo una psicóloga amiga que lee mucho,
Y una vez me dio un consejo y me dijo como, si tenés un problema, contarles un cuentecito donde haya un problema como que en los que estén involucradas y preguntarles a ellas a ver cómo solucionan eso. Y ha sido impresionante, o sea, yo no dije como ustedes lo tienen que hacer, sino que uno cuenta un cuento, mete el problema ahí, pregunta por la solución y los mismos niños van buscando como la salida. A propósito entonces de este tema psicológico, hay un libro que yo recomiendo, pero no solamente para las mujeres, yo creo que esto fue malentendido. Se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinskola, una psicoanalista maravilloso, porque ella lo que hace aquí es contar mitos de la cultura a través de los cuentos. Las zapatillas rojas, Barbarroja, o sea, cuenta relatos de todas las culturas a través de los cuentos. Entonces, por ejemplo, ella explica por qué algunas personas cuando tienen una relación amorosa lo primero que hacen es errores para intentar sabotearla, por ejemplo, ¿cierto? Algo que pasa por cualquier cultura. O porque de pronto hay gente que es tan dulce que le cuesta mucho como ser sincera o decir la verdad o ir en contra, que hay detrás de eso. Ella aquí no está dando una cátedra, ella lo que hace acá es contar un cuento que es común a muchas culturas y de ahí saca algunos elementos para analizar. Entonces aquí vemos también el poder de las historias de una forma terapéutica. También quería mostrarles otro libro, bueno, que esto ustedes ya lo conocen, yo lo tengo aquí en inglés y también es de mis hijas, Harry Potter, otro ejemplo de lo que le pasa a una persona que sabe contar una buena historia. Ustedes se acuerdan lo que le pasó a esta escritora antes de ser famosa, ¿no? Era una señora que estaba con una bebé y que en Europa se iba a los cafecitos donde había chimenea a poder escribir, pues porque no tenía un peso como para vivir. Y al final se creó todo un mundo y esto pues llegó a lo que soy, ¿no? Todo un imperio y una empresa que ya incluso pues... atracciones de Harry Potter en Disney, y entonces mira hasta dónde llega una buena historia bien contada a un negocio, ¿cierto? Les traigo también acá, este es un libro, me imagino que algunos lo conocen, que esto es muy bonito, que estos son estos libros de PJ Library que le distribuyen a las familias judías con niños pequeños, que incluso hasta para uno son deliciosos. El truco de la literatura infantil es que supuestamente es para niños, pero yo creo que es para todos, simplemente que va como un poquito más directo para ellos. Entonces aquí, por ejemplo, cuentan un poco, hablan de un personaje, ¿sí? Un Yoja. Entonces, digamos que para algunas comunidades sefardíes, Yoja era un pícaro y a través de él se van contando las historias, ¿cierto? Es como un capítulo nuevo, un capítulo distinto. Traje también acá una enciclopedia que me regaló un señor de aquí de la comunidad judía, un señor acá de la comunidad judía, se llama Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Entonces por aquí están los unicornios, está el rey Arturo, está todas esas leyendas que la gente a veces escuchó alguna vez, pero lo más impresionante de esto es que esto lo cuentan en presente, como si esto todavía ocurriera, y este libro tiene la capacidad de tener unas ilustraciones muy bonitas, a ver aquí, unas ilustraciones muy bonitas, y una narrativa que uno realmente se mete en el libro. Entonces digamos que aquí dice, hay un mundo a la vuelta de tu mente, donde la realidad y los sueños son reales. Entonces digamos que yo pensaba, este libro, ¿por qué me gusta? Pues porque está bien ilustrado y me está contando una historia, se creyó el cuento, ¿cierto? También tenía otro libro acá, ahí les mostrando un poquito, de un geólogo paisa, se llama Ignacio Piedrahita, que para mí también es de los mejores escritores que hay en Colombia, solo que él es muy bajo perfil, casi no se conoce y no lo conocen mucho, lo recomendó Carolina Sanín, que algunos de ustedes tal vez la conocen o todos, que es una periodista conocida. Carolina a veces es muy incisiva con la gente y es muy analítica, entonces cuando Carolina le echó flores a Ignacio Piedrahita, yo dije, ¿cómo? A Carolina le encantó Ignacio, no, esto tiene que ser algo salido del otro mundo. Entonces yo me fui para la charla que tuvieron en la fiesta del libro de Medellín, Carolina e Ignacio. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser. Y efectivamente me traje el libro para la casa y empecé a ver lo que era y es impresionante. Entonces digamos que es impresionante, pues porque aquí Ignacio cuenta una vez que se fue a probar yaje al Amazonas o cuenta una vez que aquí en Medellín hay un árbol que huele muy mal,
pero es un árbol que huele mal precisamente para atraer insectos. Y aquí, pues en medio de la ignorancia y falta de conocimiento, hubo una gente que pues lo acabó casi que a machetazos porque quedaba al lado de un restaurante y pues y molestaba a toda la gente que se iba a comer allá. Pero la forma como Ignacio empieza a contar eso en solo 2 páginas es impresionante y hay mucha gente que se acuerda solamente de ese relato. ¿Por qué? Pues por la forma en que lo contó. Si yo les pregunto a ustedes en presidentes, y no me refiero a Colombia, porque yo siento que en Colombia nos ha faltado eso, presidentes en el mundo que hayan sabido contarle bien a la gente sus historias, piensen a ver si se les ocurre uno. Yo tengo uno súper claro en la mente y no es Trump. Pero vino Dígame, antes de Trump. sí, señor. ¿Quién era? Barry Obama. Exactamente. Pues imagínense que yo tuve el placer de conocer la gente que trabajaba con Obama, los conocí en Israel, que le escribían los discursos a Obama. Tenía como 2 personas, tenía dos jóvenes que escribían junto a él los discursos y se tomaban eso súper en serio. A mí me impresionaba mucho cuando daba esos discursos históricos porque la gente, el nivel de inspiración y el nivel de conexión era impresionante. Tiene un talento para eso, pues miren que él escribió un libro aún después de haber salido y de gente que en el mundo editorial, por ejemplo en Estados Unidos, puede ganar millones de dólares por haber contado una historia, ¿cierto? Un buen discurso o un mal discurso tiene un poder impresionante. El discurso de Martin Luther King, el discurso famoso que se me acaba de ir el nombre, el título exacto del discurso. Exacto, muchas gracias. Ese discurso lo corrigió él hasta casi 1 hora antes y seguía haciéndole ajustes y seguía borrando. O sea, entonces digamos que alguien dice, ¿para qué el borrador? Pues precisamente porque sabemos que somos humanos y todo el tiempo estamos haciendo enmiendas, pero un hombre como él, que tenía tanto poder para hablar, pues porque él tenía poder para hablar, estuvo haciendo correcciones hasta 1 hora o 2 antes. También los de Obama se trasnochaban corrigiendo y mirando cómo iba y venía. La corrección es lo más natural. Los buenos escritores dicen, si usted no borra y no corrige, eso es sospechoso, eso no sale de una ni sale de entrada. Entonces digamos que ese es un ejemplo moderno de lo que es contar una buena historia. Ahora hay una empresa aquí en Medellín que se llama Duende y les está yendo muy bien, adivinen por qué. Porque, por ejemplo, a la empresa de huevos, de aceites, de carros, de esto, le están enseñando a contarle a la gente historias, porque es que ya la publicidad a veces no es suficiente. Como hay tanta cosa, entonces yo ya tengo que trabajar un poquito más para ganarme la atención de esa persona, ¿cierto? ¿Ibas a decir algo, Jack? No. Bueno, hay otra cosa importante que también tienen que tener en cuenta y es, aquí traje otro libro que me ha gustado mucho porque se llama Los 5 lenguajes del amor. Entonces, ¿yo por qué meto este tema que nada que ver con las historias inicialmente? Porque digamos que este autor que se llama Gary Chapman dice que todos tenemos formas de conectarnos más fácil con el amor. Hay gente que le funcionan perfecto los regalos. Usted le puede decir 1000 cosas, pero nada, hasta que no dé el regalito, esa persona no hace el clic. O hay otros que es al contrario, usted les puede dar el regalo, pero si usted no le escribió la notica y la tarjetica o les dijo algo bien bonito, ese regalo no entró como directo. Yo les cuento el caso mío. A mí me regalan cosas y lo primero que va a buscar es la tarjeta. Entonces ahí voy con el tema mío de las historias. Me gusta ver si escribió a mano, la letrica, del sobrecito, qué escribió, o sea, me encanta eso. O sea, y eso es lo que guardo, lo otro lo agradezco también, pero digamos que esa es la parte mía, ¿cierto? Hay gente que, por ejemplo, lo que le gustan son las acciones. Entonces, por ejemplo, la esposa que no le gustan tanto las historias, sí sé que le van a gustar los regalos, pero le va a encantar que el esposo vaya y le cargue todos los paquetes pesados después del supermercado, porque eso es lo que más pereza le da. Entonces hay gente que no funciona tanto por las historias, sino por los hechos, por las cosas físicas. Entonces digamos que también uno cuando va a trabajar con personas o tiene un equipo cercano, permanente, o tiene integrantes de su familia, tiene que aprender uno hasta dónde llega y hasta cuándo no. ¿Qué historia cuento? ¿Qué historia no? O hay gente a la que simplemente no le gusta conversar. Hay gente que se ha divorciado porque el otro no le escuchaba la historia. Yo siempre digo que eso es un error, pues con todo respeto, porque consígase a alguien bien conversador. No tiene que ser pues para algo más, pero pues consígase un buen amigo, una amiga, un vecino, yo qué sé, tiene que haber alguien por ahí que le guste conversar con usted. Uno no puede pretender tampoco, como dice una psicóloga, Esther Perel,
que la pareja se convierta en el todo de uno y además le resulte pues buen conversador también. Entonces digamos que ese es como el poder de las historias ahora. Si ustedes miran los medios de comunicación, El Espectador, por ejemplo, ayer publicó una historia impresionante y dolorosa del Putumayo con varios periodistas que se fueron todos allá a investigar. Están surgiendo formas nuevas de contar las cosas, porque ya lo mismo se nos va agotando. El periódico el New York Times, por ejemplo, ahora en los debates presidenciales que hubo, yo no sé si alguien los vio acá, entre Biden y Trump, tuvo una estrategia distinta. Había varios periodistas que mientras los candidatos iban hablando, los periodistas iban diciendo si eso era mentira o de verdadero, iban dando datos, o sea, era una casi que confrontación en directo de lo que iban diciendo. Esa es otra forma de contar una historia. Hay una señora judía que yo admiro muchísimo, que ya no está con nosotros en este mundo, que es feminista, Ruth Bader Ginsburg, la magistrada estrella que hubo en Estados Unidos. Y Ruth decía una cosa muy bonita y ella decía que cuando ella llegó, imagínense uno ser magistrada de Estados Unidos en una corte llena de señores, después de haber sido abogada en Harvard, ustedes ven la foto de ella, graduación de abogada en Harvard, y eran 50 señores y una señora en una esquinita y otra por allá abajo, ella y otra. Ella decía que ella siempre hablaba con la suavidad que se le debe hablar a los niños en preescolar, pues porque es que si ella llegaba gritando y arrasando, pues realmente la gente no le iba a querer oír, y una señora de carácter muy fuerte. Entonces ella llegó con esa estrategia de explicar y de contar qué fue eso. Si Albert Einstein no hubiera explicado, por ejemplo, la relatividad con ese ejemplo tan maravilloso, no, yo pues a lo mejor nunca lo hubiera entendido, otros no lo hubiéramos entendido, como dijo él, ¿qué es la relatividad? Cuando usted se sienta sobre unas brasas calientes, el tiempo parece una hora puede parecer, un minuto puede parecer una hora. Y si usted está con su novia, una hora puede parecer un minuto. Miren la forma que busco para explicar algo tan sencillo. Entonces, digamos que ese era como un poco como el mensaje de esta noche. Yo, por ejemplo, cuando estoy viendo los candidatos, más allá de las palabras, porque yo creo que también pues hay unos hechos y unas realidades que por más bonito que a uno se los cuenten, uno también dice, bueno, aquí simplemente hay puro aire o hay pura historia. Sí tiene que haber una pedagogía y una forma de enganchar las personas. Miren lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en el paro nacional, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La historia de los huevos, del ministro, toda esa gente no salió simplemente pues porque estaba desocupada en la casa, porque se indignó, no, hay una historia mal contada, una reforma tributaria que a lo mejor no fue en el momento, un presidente que no supo contar pues algo. Voy terminando para escucharlos a ustedes, y no me puedo quedar hablando de ese tema mucho. Vino hace poquito aquí a Medellín la vicepresidenta, y a mí me impresionó muchísimo porque esa señora llegó y saludó a un grupo enorme de gente, y nadie se movió con ese saludo. Entonces yo realmente dije, pero ¿qué pasó aquí? Como si no hubiera llegado nadie. Pues no hubiera llegado nadie, es que la señora, mire, más o menos hizo como esto. Hola, buenas tardes, qué gusto verlos. O sea, eso no hubo ni cero expresión en la cara, no hubo cómo estás, no hubo nada. Fue una cosa totalmente plana, que a ver, no es que uno deje de ser uno mismo, sino que hay que ponerle un poquito, yo pienso que de esfuerzo si uno quiere generar reacciones o quiere motivar a las personas. Es como si uno ve a alguien o quiere conversar con alguien, esa persona nunca lo mira a los ojos, pues ahí hay una desconexión, ¿cierto? O si de pronto yo no hago una pregunta oportuna, o si hago una pregunta inoportuna. Si yo, por ejemplo, no voy a la sinagoga después de un mes y me dicen como estás de flaca, estás acabada, ¿qué te pasó? Pues a lo mejor a mí me resbale, pero a lo mejor otro diga, ay no, qué pereza, qué pereza el ambiente allá, o lo que me... Sí me entienden, o sea, es como la capacidad que uno pueda tener en esa conversación, en esa comunicación de generar sentimientos en los otros, ¿cierto? Entonces, básicamente como eso, desde el trabajo, desde la parte comercial, desde la política, desde las relaciones diarias, cómo logra uno convencer a otras personas o cómo logra uno trabajar para bien. Una historia mal contada puede generar desastres. Lo vemos, por ejemplo, también con el nazismo, lo que fue contar bien una historia perversa.
lo que fue convencer a personas, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de pregunta o de cuestionamiento, ¿cierto? Hay personas que son muy límbicas, es decir, pues que todo pasa por el instinto o la reacción, no pasa tanto por el análisis o la calma. Entonces, digamos que también una historia mal contada no funciona. A mí me enseñaron una premisa en periodismo que también con eso quería ir terminando, y es que uno siempre debe escuchar todos los lados de las historias posibles. Entonces, digamos que a mí me dicen, no, es que fulanito es un estafador, pues entonces yo me voy a quedar con el lado de la historia, pero créeme que no voy a sacar una conclusión hasta que no pueda escucharlo a él o no pueda escuchar a algo cercanos a él. Entonces, ¿por qué también dejo este mensaje? La responsabilidad también de ver las historias como rompecabezas. No siempre tenemos todas las piezas. Y nuestra tarea, si queremos también ser mejores personas, es un poquito buscarlas, pero buscarlas no para juzgar, sino para entender. Yo creo que si uno entiende que cada ser humano es una historia distinta, compuesta de muchas historias también, yo creo que la vida es más llevadera y más tranquila. Yo pienso que sí. Preguntas, comentarios. ¿Qué piensas de Trump como cuentista? Ya hablaste de Obama. Hubiera apostado un dinero largo a que esa iba a ser su pregunta. No, él como cuentista yo creo que logró mover mucho el instinto de mucha gente, y algo que se ve mucho en este mundo, y es inspirar desde el miedo. Yo creo que uno puede sonar muy romántico esto, yo creo que uno debe inspirar desde el amor, debe inspirar desde algo, ¿no? Pero yo creo que logró inspirar desde el miedo un poco. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí no me, no me pareció. Digamos que si ustedes me preguntan ya por casos específicos o más cercanos, por ejemplo, creo que las relaciones con Israel y con Jerusalén pues fueron muy exitosas, ayudó en algunas cosas, pero, pero yo también iba a Estados Unidos y yo veía ciertas reacciones de la gente, como esa capacidad de sacar unos lados tan oscuros de la gente, que creo que no me logré conectar con él. Entonces digamos que contó una historia, pero en mi opinión, no desde el punto de vista ético, correcto o ideal. Pues si yo pudiera meter la cucharada ahí, creo que a la hora de entender el storytelling de las personas, lo importante del fondo y forma, creo que Trump capitalizó un momento histórico puntual, y precisamente porque venía después de Obama y tanto posmodernismo, political correctness, que su misma chabacanería lo hizo popular. Creo que Claro. se había desarrollado ya un grado de fastidio en tanta delicadeza del lenguaje, falto de Claro, tanta sustancia, elegancia que no todo el mundo lo... y había una demografía que había sido ignorada por mucho tiempo, que se sintió empoderada cuando alguien hablaba como de tú a tú, con sus barrabasadas y sus groserías y sus ademanes. No creo que eso se pueda repetir fácilmente, pero en el momento histórico, precisamente, pues ese fue parte de su éxito. Yo creo que eso pasa pues en otros campos de las artes. Hay momentos en que en música lo que pega es una cacofonía porque se necesita cambiar el ritmo de las cosas. Muy bien, Jack, y me gustó lo que dices porque, por ejemplo, mira qué pasó ahora con esto que se me parte aquí el corazón un poquito con este cantante de Foo Fighters que murió ahora en Bogotá. Si uno ve los videos de él, no, eso era un derroche de nada políticamente correcto, pues estar cantando y montársele al amigo baterista encima y arrodillarse y gritar cualquier cosa. Entonces digamos que yo pienso que al ser humano también le gusta eso, es como ver un poco esa humanidad ahí. Entonces digamos que Obama, y lo dices en relación con la gente que yo también conocí, Obama venía de una universidad, pues Obama se quedaba leyendo hasta la 1 de la mañana, dejaba a Michelle y a las hijas
organizadas, pues ya después de haber comido, haber conversado, haber dado las buenas noches y se iba a leer hasta la 1 de la mañana. Un señor casi que intelectual, ¿cierto? Y no todo el mundo está en ese nivel. Tenés el señor de la estación de gasolina, tenés el del camión, tenés a toda esa gente que también dice, bueno, esto como que no me suena a mí. Entonces yo digo que a la hora de gobernar también tiene que haber esa capacidad del gobernante de sintonizarse con todos los lados del pueblo. ¿Cómo lo logra? Ese es el reto, yo creo que ese es el reto de un político. O sea, usted puede ser inspirador de belleza, pero también de llamar las cosas por su nombre y bajarlas a todos los niveles, ¿cierto? ¿Algo más, comentarios, opiniones, alguna historia personal? No, solamente una observación porque me llama la atención, porque no es exactamente el nombre de la charla, pero tiene que ver con el contar historias, ¿no? Y de pronto han salido cosas políticas, y yo lo que creo es que todos los políticos son especialistas en contar historias. O sea, que si van a buscar a alguien que enseñe a contar historias, el político es el número uno. Los políticos exitosos. Y los políticos en general cuentan historias, en mi opinión. Que les salga mejor o les salga no mejor, ya es otra cosa. Pero que los políticos son contadores de historias, para no decir de cuentos, no me cabe la menor duda. Mira, te voy a decir algo a propósito de eso que dijiste tú, y sin darles pues nombres para no hacerlo quedar mal. A mí me tocó hace poquito ir a un homenaje del periódico en el que yo trabajo. Invitaron a un senador de la República y pues todos elegantes y eso todo decorado. Y cuando llegó el senador invitado, ustedes adivinen qué hizo el senador, se fue a darle la mano a todo el mundo. Yo me dije, no, este señor va a acabar mañana. O sea, a todo el mundo le dio la mano, a todos les hizo así, los miraba. Entonces, llegó el momento de salir a hablar. Y dijo 4 veces de forma equivocada el nombre del periódico. Cuando ya dijo la 4ª vez, nosotros porque fuimos muy decentes y nadie lo grabó ni puso eso en redes, afortunadamente, pero eso hubiera sido un desastre. Cuando ya dijo la 4ª vez el nombre, ya nosotros lo que hacíamos era los del periódico, no mirábamos a nadie, o sea, nosotros ya dejamos de mirar a nadie para no reírnos ni decir nada, ya nosotros cero contacto con nadie. Entonces después cuando termina el acto, nosotros decíamos que él lo que hizo fue muy político, y es hacerle sentir a cada uno como que él estaba ahí, que entonces digamos que esa historia ahí estuvo bien contada, y es saludarte, preguntarte cómo te llamas y todo ese cuento como para generar empatía, pero ya la parte seria y delicada, que era prepararse, o por lo menos pues un papelito ahí como de pastel, pues para poder decir bien el nombre. Saber el nombre del periódico era lo menos que tenía que saber. No la hizo, pero entonces cuando dices tú, son contadores de historias, es impresionante. Si uno fuera por la vida en actitud de observador, más que de juzgar cualquier cosa, y uno se pusiera a ver qué hacen los políticos, no es impresionante. No es que me tocó ir a entrevistar a uno la semana pasada, entonces son palmaditas acá, ven y yo te llevo, o sea, eso les sale a ellos. Yo a veces digo que son el equivalente a esos niños que uno ve desde chiquitos, que son divinos, que uno dice, no, esto va a ser un conquistador cuando esté grande, que se le ríen a uno, que le apagan los ojos. Entonces hay unos que no les nace natural, pero pues van por la vida así ganando votos y ganando adeptos. Lo que Jack dice es cierto, mal o bien contador, o sea, ¿eso le juega a usted a favor o en contra? Sí, claro, ya eso lo dice la historia misma, al final. Y los votos, la historia real y futura, ¿no? De su trayectoria, pero de que son contadores de historias, no me cabe la menor duda. Creo que a la hora de elegir presidente, por ejemplo, en Colombia, en Francia, en Israel, en Estados Unidos, donde sea, el proceso democrático no es lo suficientemente maduro y desarrollado como para que toda la población sufragante conozca la política, los detalles, los planteamientos. En últimas, es el carisma de la persona. Exactamente. Agresivo o subliminal o sexual, ¿sí? O sea, si hace 4 años tuvimos de candidatos en segunda vuelta al presidente Iván Duque y a Gustavo Petro, porque eran los dos que mejor sabían hablar. Y ahorita tendremos a los dos que mejor sabrán hablar.
o que saben mejor sortear una confrontación. ¿A cuántos de Bueno, ustedes no eso es les ha hablar, pasado? eso es Exacto. hablar. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que están en una conversación con alguien y que le tiran a uno a veces unas frases muy tesas? A mí me ha pasado, yo creo que a todos, y que termina la conversación, se despide uno o uno cuelga el teléfono y dice, ay, yo fue como no le dije esto, o sea, como la frase Claro. demoledora. Y estos políticos muchas veces no tienen eso que les estoy contando yo, sino que la frase la tienen ahí. Entonces, digamos que tienen también una habilidad ahí para, sí, lo que dices tú, hablar de esa para contar o para escabullirse de la situación. Claro, ese es el verdadero éxito y además, pues, eso cada vez lo van desarrollando más con, por ejemplo, los gestos que mencionabas tú. Entonces uno ve especialmente en Estados Unidos, en esas grandes alocuciones, como todos en algún momento, saludan a alguien que está en el público, ¿no? Con el Exacto, todo eso es dedito, como preparado. que no conocen a nadie, no reconocen a nadie, pero son esos pequeños detallitos que generan una imagen Esa es la importante. política. Sí, eso es. Pues yo también comencé con mi papá, pues no me las doy de periodista y comunicador, pero sí le desarrollé un gusto a escribir con el tiempo y comenzó con mi papá porque él me contaba historias de niño. O sea, desde que tengo memoria de 2, 3 años para dormirme, seguramente al principio me contaban de los tres ositos y Caperucita, pero muy temprano mi papá se sentaba al lado de la cama y me contaba sobre el Imperio Romano o sobre geografía, lo que fuera. Y eso se iba sofisticando. Y mi papá hablaba largo, así como el tuyo. Entonces, lo usual con mi papá era que si le preguntaban por una posición política o sobre alguna anécdota de la comunidad judía, pues mi papá comenzaba Respondiera. con Adán y Eva, porque había que contextualizar eso y cómo se llegó a Colombia, ¿no? Entonces eran largas sus historias y le aprendí eso. Pero también en el colegio, pues en el colegio yo no creo que conté con un profesor de español y literatura bueno como fue tu caso. Nos enseñaban a memorizar cosas. O a leer libros de la lista que tocaba, que muchas veces no. Y entonces eran unos análisis literarios ahí pendejos de que el tema y el argumento y el espacio y el tiempo y los personajes, entonces todo estaba como muy esquematizado, pero entender de veras qué es, o reconocer un texto, qué sé yo, del romanticismo o de la generación de no sé cuántas, no sabíamos eso. Eh, y por el contrario, los profesores nos enseñaban a escribir largo. Entonces, si en historia nos preguntaban en qué batalla se logró la independencia de tal cual país, y uno respondía tal batalla en tal lugar, en tal fecha, lo rajaban porque uno tenía que contar que subieron por aquí en la ladera y bajaron por allá, y era pura carreta, 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 sin contexto. Y llegué eventualmente a la universidad en Filadelfia a lidiar con otra mentalidad, ¿no? Yo venía, pues, berraco aquí de Colombia, sobrado en el ICFES, mejor alumno en lo que fuera. Primer semestre me tocó una clase de inglés para extranjeros. Y esa profesora me sacó la leche. Los primeros 2 meses fue un verdadero reto intelectual, ¿no? que cimbroneó toda mi estructura, ¿no? Porque llegué ahí a Filadelfia a contar unas historias larguísimas, ¿eh? Y, y después de tragar saliva y comerme el orgullo, entonces, ok, sigámosle el rollo a esta señora y estructuremos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, lo primero que le aprendí, me quedó claro, es, digamos, el título cautivante y si voy a... Y también tomé una clase de exposición, de ¿cómo es que llaman? Expresión Pues de oral, sí. debate, de expresión oral, Ah, de de debatir. sí, Aquí sí. le suelto un, un tema, Y ya usted una lo frase empieza. y hágale, a ver, párese ante el auditorio y hágale, ¿no? Y creo que esos fueron de los mejores cursos que tomé y pues no fue eso a lo que fui a estudiar a Filadelfia. Entonces un buen título y carajo, comience diciendo de qué se trata eso. Y a mí me aterra como, por ejemplo, en el día a día en la oficina, en la Sí, vida laboral, comercial, sí, sí, sí. le mandan a uno unos memos, correos, cartas, ¿no? Y eso Ileíble. comienza y uno dele y uno no sabe esto de qué se trata, ¿no? Y entonces le dicen a uno, y entonces por las siguientes razones, dos puntos. Primero, El lenguaje es el primero es un lenguaje. párrafo de Dios. 3 páginas y termina con atentamente y entonces se pierde y sí, falta mucho de contar historias que no son necesariamente, digamos, las historias del cuento de hadas o Exacto, es que la gente cree románticas, que a sino, veces con... hombre, comunique, no sé, cuál es el problema que tenemos acá en la oficina o qué Exacto, situaciones se aprenda a dieron hoy construir en el eso. día. Sí, Exactamente. logre atraer al auditorio, ¿sí? Genere la expectativa y el deseo de una solución. Y eso a Yo, menudo por ejemplo, no les lo veo. cuento, a menudo lo es, a mí, por ejemplo, a veces cuando me mandan esas cosas como cordial saludo, ahí yo como que, o sea, ahí me perdieron un poquito, pero no pues porque el cordial saludo no pues esté mal, sino porque hay unas fórmulas que se van repitiendo que realmente, como les digo, son tantas las comunicaciones en un día que uno siempre tiene que tratar de ponerle a eso el toquecito. Por Claro, ejemplo, hace unos días felicité a un médico acá pues, y no porque yo sea brillante, sino que me salió, yo lo vi, yo dije, como, ay, este señor no le pasan los años, entonces le dije yo como, felicitaciones a un señor a prueba del tiempo, yo le mandé eso, pero porque yo dije, ¿con qué? No, él sí. les quedó feliz con esa frase, me decía, ay, qué frase, Adriana, y yo le decía, no, pero es que es sincera, entonces, si le hubiera dicho a lo mejor que los cumplas feliz, pues él lo hubiera agradecido, pero hubiera seguido como derecho, entonces digamos que si uno se esmerara un poquito en esas cosas, o informes de junta, incluso los balances. Yo a veces les digo, pues, o sea, es que es muy complejo no aguantarse eso. Alguien me dice, ¿cómo puedo escribir mejor? Le respondo muy sencillo, sin yo ser pues la más escritora. Lea, lea. Y ni le digo qué, o sea, lea por ahí, mantenga un librito en el bolso, o si no le gusta cargar cosas ahí en el celular, un poema, un cuento, un buen escrito, eso todo va entrando y el cuerpo va a saber qué hacer con eso después. Escuche charlas de gente que, que sabe contar historias, eso también ayuda, todo eso ayuda, no hay necesidad pues, de tener un super talento o hacer un curso de escritura creativa de 5 años, no es necesario. Otra cosa Sí, que mencionaste, que también la aprendí ahí en la universidad, que se ha convertido en un juego para mí. Me divierte cantidades cuando puedo dedicarle el tiempo, ¿no? Uh -huh. Es, pues, vamos primero como que estructuro unas ideas, ¿eh? Entonces, de un árbol, como es de un corchete ahí con puntos, estructuro lo que voy a hacer y escribo, ¿eh? Y eso me sale de 8.000 caracteres o palabras, ¿no? Y entonces luego comienzo a reducir y reducir y reducir y mochar, ¿no? El, el obligarme a ser mucho más concreto. Y cuando creo que la frase está bonita, a la mitad, bájele, quítele, 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 ¿no? Editar. Ah, sí, o sea, cuando tengo tiempo para dedicarle algo, creo que esa es la parte que más me divierte.
Antes de darle la palabra, creo que alguien dijo algo por acá, una anécdota simplemente, Jack, sobre eso que dijiste tú. Pilar Quintana, que es una de las novelistas colombianas más conocidas, que ha escrito pues varios libros y que la conocieron en el mundo por uno llamado La Perra, que sucede pues en Chocó con una perrita. Pilar dijo hace poquito que sus libros los escribe como 5 o 6 veces, o sea, que la gente le dice, ay, ese libro es tan cortico, tan chiquito, y que ella le da ganas de estriparlos porque ella dice, es que ese libro tan chiquito, yo ya lo escribí 5 o 6 veces, entonces digamos que a veces la gente se siente mal porque tiene que escribir y borrar, no, realmente el trabajo es ese, pero también cuando uno cuenta una historia, yo hay detalles de las historias que omito, digo, qué necesidad, y sobre todo pues porque son detalles que a veces indisponen, incomodan, no aportan, generan ruido, entonces digamos que no solamente es escrito, es a la hora de la verdad que uno dice, bueno, que de lo que estoy diciendo a lo mejor no es necesario, lo mismo pasa con escribir. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo te iba a comentar que el señor Buffett es un señor que hoy en día tiene 90 años. Hace 70 años hará sus convenciones, son eventos multitudinarios y la presentación que él hace es una lección de finanzas, pero no hay una sola asamblea que él no meta un cuento y una fábula y cada uno es mejor que el otro. Son fabulosos Imagínate. los cuentos que él mete. Sí. Y yo creo que estos personajes que pasan a la historia tienen eso, o sea, ellos saben que es que están tratando con seres humanos y desde que uno trata con seres humanos, la historia, la forma de contarla y relacionarse con ellos es a prueba de cualquier cultura. O ustedes cómo explican lo que hacen los antropólogos. Los antropólogos en una época donde no había computadores, encontraban la misma historia repetida en lo que es hoy América, lo que era Europa, lo que era Oceanía, o sea, las mismas historias, significa que más allá de su cultura, usted tiene ese chip incorporado. Buenísimo tu comentario, muchas gracias. ¿Otros comentarios? ¿Preguntas? Sí, yo quería decir que además de los cuentos bonitos y toda esa cosa, también viene el problema del desgaste, ¿no? Que una gente comienza a echar un cuento y en la próxima sesión vuelve y lo repite y vuelve y lo repite, y eso le está pasando a los políticos. Se comienzan a desgastar y han podido ser fabulosos. Y a mí, por ejemplo, en el caso de Uribe, por ejemplo, el tipo pues se me hace genial, pero tengo la impresión que se ha desgastado. Y ya el mensaje de él no llega a lo mismo que llegaba antes, ¿no? Entonces ahora tenemos este Fico que se ve simpático y no sé qué vaina. Bueno, ojalá, ojalá. Fico, tú lo has mencionado, no, Fico, les cuento pues una infidencia, Fico va a la misma peluquería donde yo voy, aquí en Medellín, y o sea, tenemos la misma peluquera. Eh, y Fico como entra, saludando a todo el mundo. Ustedes vieron que en la Luciérnaga se rieron de él y le hicieron como una parodia hace un tiempo porque decía que Fico saludaba a cualquiera, al que si pasaba un pájaro también él iba y saludaba al pájaro que le pasaba por el lado. Miren los videos de Fico, San Andrés, Santander, a todo el que le grita o le saca la mano, él le saca su tiempo, y por eso se puso el presidente de la gente, es que a él le encanta eso, él es buenísimo para eso. Entonces digamos que en unos tiempos de desgaste, el que sepa también llegarle a ese público con algo renovado, con un toque distinto, con emoción, o sin toda esa carga pesada que nos tienen ya los otros hasta aquí, ahí tiene también su oportunidad. Claro. La verdad Fajardo es se quedó muy que, académico. la verdad es Claro, que y eso fue lo que le pasó a Alejandro Gaviria también, eso fue. Bien, exacto. Se quedó allá lo que... la verdad es que los antioqueños tienen una narrativa muy chévere, muy rica para oírlos, y yo creo que también esa parte de Fico es importante. Esas mechas de la peluquería, eso también tiene efecto, Ah. Sí, ¿no? sí, eso también. Yo No no podré ir a todos. esa peluquería. Entonces tendré que sencillamente practicar dicción. Toca pegarse de algo más. Sí, sí, eso nos pasa a los que nos falta otras cosas, tenemos que aprender a hablar mejor, más bonito.
Somos dos amigos ya para la peluquería, ¿yo? Exactamente, hermano. Así es. Yo también quiero hacer un comentario y dos preguntas. Sí. La primera pregunta sería, ¿qué recomiendas en vez de decir cordial saludo en un escrito? Que a mí, por lo menos en mi profesión, me toca hacer muchos escritos y siempre ya como que verdad que está un poco saturado ese cordial saludo. Esa es la primera. La segunda, tal vez ya la puede contestar también. ¿Qué pasó cuando en plena pandemia, se acuerdan que el presidente Trump dijo que un virus tan fácil de matar con desinfectante, y por qué no tomaban y se acababa el problema? Y mucha gente tomó, o sea, ¿qué problema de comunicación o qué virtud de comunicación hubo que mucha gente lo hizo? Esas dos nomás. Bueno, te voy a responder de una forma para lo de cordial saludo, que yo me imaginé que de pronto alguien se iba a sentir aludido, pero lo digo es como por tratar de refrescar un poco a veces las comunicaciones. Cuando un libro de literatura lo logra uno convencer cuando los personajes están hablando. Hablemos de un libro que a mí me encanta y que yo me lo leo, como verán, a mí me gusta repetir historias. El amor en los tiempos del cólera. Yo me leo ese libro por ahí cada par de años. Yo creo que ya voy por la sexta o séptima. ¿Qué me gusta del libro? Que los personajes suenan a como suena la vida, suenan a que de verdad están hablando. O sea, los diálogos de García Márquez son diálogos de gente que existe. O sea, uno no piensa como, ay, ese personaje, eso está forzado. No, usted se creyó eso. Entonces lo mismo pasa con las comunicaciones. Yo no digo cordial saludo, yo saludo como saludo yo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hasta si a veces tengo más confianza, ¿qué más? ¿Cómo va tu familia? O sea, saludo, escribe uno como está hablando, porque no son esos temas tan formales de, oh, día bonito, que te vaya bien hoy, o sea, ¿cómo hablas tú? O sea, yo digo que eso es bonito también porque uno siente que ahí le está llegando un comunicado de la gente. Y respecto a lo de Trump, sin yo ser experta en ese tema de comunicación política en específica, yo creo que pasa un poco como, voy a poner aquí un caso que a la gente le molesta a algunos, pero yo creo que es verdad. Ustedes conocen pues este cantante Arjona, que hay gente que no lo soporta. Entonces tengo una teoría de un amigo acá que dice que mucha gente ha dicho lo que él ha dicho, pero como no lo dice Arjona, se lo pasan más fácil. Entonces yo pienso que pasa un poco esto. A veces uno ya tiene unas ideas sobre una persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Trump, lo que hablábamos con Jack ahorita, la gente ya lo asoció con varias cosas, ¿cierto? Se bajó al nivel de la gente, lo dijo de forma directa. Entonces la gente ya en su imaginario tiene una idea de esa persona, ¿cierto? Entonces digamos que ya por el solo hecho de que se lo diga a esa persona, ya hay credibilidad, ya eso pasa muchos filtros o no pasa todos los filtros. Si a lo mejor yo pongo una frase de filosofía muy bonita en boca de Arjona, no me la van a creer, me la van a cancelar. ¿Por qué? Porque es que Arjona es cursi, Arjona, como dicen acá, Arjona es mañé, ¿cómo uso eso? Entonces no importa el poema que yo diga, simplemente ya en la cabeza hay un prejuicio sobre esa persona, entonces no entra. Y con Trump pues había para algunos muchas verdades y muchos beneficios, entonces simplemente el hecho de que él lo hubiera dicho ya era suficiente para que ellos se creyeran todo eso. Hay gente que pues por eso tiene una idea asociada a un nombre y ya eso entra derechito. Así es. ¿Algún otro comentario, pregunta? Adriana, el colegio, para volver a esas épocas, tiempo atrás, teníamos profesores que podían saber su tema, ¿no? La universidad, pero no sabían ser profesores. Tenían toda la información aquí guardada, pero no comunicaban y no inspiraban, y por el contrario podían alienar y aburrir. O aburrir. ¿No? Ese es creo que el ejemplo clásico que todos podemos tener en común de quién fue un buen profesor y quién fue un mal profesor, ajeno a qué tanto sabía, ¿sí? Sí. Y seguramente pues esos fueron los que nos inspiraron, ¿no? Y tú hoy nos contaste esa historia chévere y nos envolviste y nos llenaste de todos esos detalles, pero también
lo supiste contar de una manera muy especial. Entonces, así subliminalmente también nos mostraste cómo se cuenta bien un cuento. Muchas gracias. No, pues, a ustedes por haberme acompañado, regalado este ratico de la noche, y bueno, aquí también los voy a seguir yo acompañando de vez en cuando, ojalá, y felicitaciones, Jack. Mucha constancia, mucho esfuerzo y también creo yo mucha apertura mental para tantos invitados y tantas historias. Rico cumplir los 2 años en tu compañía acá. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. A todos una feliz noche. Nos vemos el próximo lunes con Dani Rothstein para escuchar sus historias de los chuetas en Mallorca. Haxamea. Buenas noches. Haxamea. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Chao.